le dice una palabra, ven, ¿verdad? Y cuando le da miedo, pues se sumerge, se sume, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cuando dejamos de creer, y si no, y si, etcétera, bueno, pues entonces nuestras fuerzas flaquean y tambaleamos. Entonces, la palabra es para creerse, ¿verdad? Y Mateo, obviamente son los llamados de los apóstoles. Mateo deja el banco de los impuestos ante, nuevamente, la palabra de Jesús, sigue, y deja todo. Estos son ejemplos que ya muy conocidos por nosotros, ya lo sabemos, solamente los menciono. ¿Perdón? Mateo, ay, no sé, ahorita les comento. Bueno, vamos al número 3. La palabra de Dios se estudia, ¿sí? Pero no en el contexto. Al final voy a hablar un poquito de esto, pero lo menciono rápidamente. No con una intención de estudio exhaustivo de que tengamos que sabernos la Biblia de memoria y etcétera, sino con un conocimiento experiencial, de experiencia de vida. Pero fíjense que es muy bonita esta cita, la de 2 de Timoteo, la hemos leído en muchas ocasiones. 2 de Timoteo 3, del 14 al 15. Le dice Pablo, obviamente, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído. Desde niño conoces la Sagrada Escritura que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Todo lo que hemos estado diciendo aquí se sitúa. Pero aquí el ejemplo es que Timoteo, como lo dice el texto, dice, desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ojalá y nosotros seamos unos enamorados de la palabra y desde niños, yo creo que desde niños algo pues se nos pegó de la palabra de Dios, aunque sea que las parábolas, aunque no supiéramos en qué libro estaba, pero sabíamos algo de la historia de la salvación, ¿sí? Y desde niños pues bueno, fuimos al catecismo, etcétera, etcétera. Pues bueno, Pablo elogia a Timoteo porque le dice, bueno, desde joven o desde niño tú estudiabas la palabra de Dios. Ojalá lo mismo diga el Señor, no los demás, el Señor de nosotros. Si desde niño conociste algo y seguiste amando y creciendo y en el estudio de la palabra de Dios. En la siguiente cita es un ejemplo. Pero Cecilia, más contestando la duda de Yola, es Mateo 9:9, el llamado de Mateo 9:9, la cita que me preguntabas, Yola. Mateo 9:9, el llamado de Mateo. Bien. En Hechos 17:11, esto también es no muy común esta cita, pero es bonita. Pablo también lo dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, refiriéndose a otros hermanos. Dice, recibieron la palabra de Dios con muy buena disposición y examinaban diariamente las Escrituras. Y se estaba refiriendo, palabra de Dios, se estaba refiriendo a unos hermanos de un lugar o provincia, no sé qué se llama, Berea, o se llamaba Berea. Entonces Pablo los elogia y les dice, los de Berea, ¿sí?, estudiaban, eran más nobles, recibieron la palabra con muy buena disposición y la estudiaban diariamente. Ojalá digan eso de nosotros, esos de Santísima Trinidad leen la palabra de Dios diariamente, mañana, tarde y noche. Bueno, eso ya es exageración, pero bueno, ojalá se diga esto de nosotros. Esos de por ahí se distinguen por esto, ¿verdad? Es un elogio muy bonito y hecho por Pablo. Bueno, vamos a leer esta cita, Hechos 8 del 29 al 39. Es una cita muy común. ¿No ves por ahí mis lentes? Hechos, ¿qué les dije? 8, 9, 39. Bueno, es una cita muy conocida por todos porque se lee por lo menos una vez en el año, del 29 del siglo, ¿verdad? Dice, le dijo entonces el Espíritu a Felipe, acércate y ponte al lado de ese carro. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo,
¿entiendes lo que lees? Él le respondió: ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Rogó entonces a Felipe que subiera y se sentase junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su prosperidad, ya que su vida es arrebatada de la tierra? Y el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Mandó detener el carro y bajaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta el agua y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no vio más al eunuco, que siguió adelante su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí lo importante es el estudio de la palabra de Dios. Este personaje, en algunas Biblias lo citan como el etíope o algo así, ¿verdad? Pues bueno, Felipe es arrebatado, ya los apóstoles andaban predicando y lo ponen junto a esta persona extranjera que iba leyendo la palabra de Dios y que no la entendía, ¿sí? Entonces, pero lo importante del estudio de la palabra de Dios, y lo importante, por ejemplo, lo que ya sabemos nosotros, es que cuando leemos la palabra de Dios y no la entendemos, pues invoquemos al Espíritu Santo, ¿sí? Con una oración la más sencilla que conozcamos: ven Espíritu Santo, etcétera. Alguna oración que es recomendable que tengamos algo de nuestra Biblia, algo que nos inspire, oración al Espíritu Santo, para pues hacerlo de una manera más correcta. Bien, pues la palabra de Dios se estudia. No quiero comentar más porque es de sobra. Lo siguiente: la palabra de Dios se ora, o con la palabra de Dios oramos, también podría ser esa la expresión. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Enseñaros con la verdadera sabiduría. Animaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Palabra de Dios. Si alguien puede buscar la otra cita para ahorita comentarla, por favor, en lo que termino de comentar esta. Miren, esta cita siento yo que es una redundancia de lo que estamos diciendo y de lo que hacemos cada sábado. Ahorita que orábamos, de repente, bueno, solamente nos había hablado del Evangelio de mañana, y de repente, porque yo no sabía qué más decir, y dije: el salmo, como traigo mi misal, vi el salmo de mañana, y lo empecé a ver así, y empezaron a salir deseos pues no deseos, sino palabras las que vienen ahí. O sea, un salmo te ayuda a orar. Cuando no sepamos qué decir, pues ahí está, no tienes que decirlo tal cual, pero ves las palabras y eso te inspira. La palabra de Dios se ora, y en la medida en que la practiquemos, lo que hacemos aquí es estar cantando, rezando, podemos decirlo también, himnos, cánticos, y animarnos unos con otros para el conocimiento mayor de la palabra de Dios en la oración. ¿Ya tienen la siguiente cita, por favor? Sí. Sí, por favor. Sí. Dice: hacia medianoche Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues la imagen ilustra precisamente la cita, ¿verdad? Es una imagen donde está el carcelero, supongo, ahí implorando a Pablo ¿qué puede hacer? Porque el hombre se iba a suicidar, porque era mucho el castigo por si se huían los presos, ¿verdad? Y eran unos presos muy especiales. Entonces, pues bueno, ahí es un poco tétrica a lo mejor la imagen, pero lo importante es que ¿qué estaban haciendo Pablo y era Bernabé? Creo que sí era Bernabé. Bueno, Silas, perdón, era Silas. Imagínense, ahí en un calabozo, ¿cuál luz, hermanos? ¿Cuál luz? O
cantando himnos y cánticos. Tenían una Biblia, no se la sabían de memoria, o sea, ellos estaban cantando lo que sabían. Ahí, miren, ahí está el ejemplo, estaban casi desnudos los pobres hombres, ¿sí? Entonces ellos estaban recitando la palabra de Dios. Inmediatamente cuando se abrieron las puertas y fue un terremoto, etc., el carcelero fue con ellos, porque sabía que el evento era por ellos, no por toda la ola de los que estaban por ahí, ¿verdad? Entonces algo le llamó la atención. Ojalá esa forma de orar, digo, no me refiero a gritos y demás, sino orar llame la atención de los demás. No para que nos alaben, sino para que se acerquen y conozcan la palabra de Dios y conozcan a Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es para orarse. Miren, aquí quiero comentar algo. Aquí en la comunidad, y no nada más en la comunidad, en otros ambientes se nos anima mucho, por ejemplo, o se nos ha animado a, ¿cómo le llaman?, entronizar la palabra de Dios y ponerla en un lugar especial, y eso es bueno. Pero yo les quiero hacer una reflexión mayor. Podemos tener la palabra de Dios muy bien entronizada, pero no leerla diariamente, entonces de nada nos sirve. ¿Sí? A lo mejor se ve muy bonito ahí en el altar, etc. No la lees, hermano. Lo importante es que la tengas en tu corazón y te la sepas así como Pablo y Silas y la podamos no refutar, sino proclamar, que más adelante lo vamos a comentar. Entonces, sí, está bien que la entronices, pero que la entronices en tu corazón. Adelante, la siguiente, por favor. ¿Esa era la 5? Ok, bueno, entonces vamos a la 6. La palabra de Dios se vive, por eso les dije, acuérdense que estamos hablando de actitudes. No, sí. ¿Perdón? Ay, perdón, sí, como que me faltó algo. Bueno, la 5, la palabra de Dios se memoriza. Miren, no se angustien aquí ustedes con eso de que, me tengo que aprender toda la palabra de Dios. No, pero sí es deseable que nos aprendamos algo. Les voy a decir un tip para que podamos aprender algo. Por ejemplo, algunos de aquí yo sé que rezan los laudes por la mañana. Laudes significa alabanza. Es el rezo que hacen todos los religiosos, sacerdotes, monjas y algunos laicos que quieren hacerlo, y son rezos donde hay muchos salmos, mucha alabanza, porque eso significa alabar al Señor. Y hay una serie pues es todo un procedimiento, ¿verdad? A mí me gusta hacerlo, pero no tengo mucho tiempo, pero sí lo hago después de mi oración personal. Yo lo hago a manera de escucha. Bajo de YouTube, tengo no una aplicación, sino la bajo de ahí. Hay unos que la cantan, el cantado es muy largo y yo no tengo tanto tiempo para cantarlo, entonces yo nada más la escucho, pero con solo escucharla, a lo largo de un buen tiempo, yo ya me sé muchos salmos y no me he propuesto, y yo creo que hay muchos de los que lo hacen también, y oraciones, etcétera, porque son repetitivas y eso te ayuda. Les estoy dando un tip. Eso te ayuda, y yo no la escucho para memorizarlo, la escucho porque me gusta y porque me gusta que el ambiente en el que estoy cocinando, haciendo el desayuno, esté lleno de la palabra de Dios, y eso a mí me ayuda, ¿sí? Y si me la aprendo, pues ya eso es ganancia, ¿sí? Bueno, esto es algo que yo hago, es un ejemplo, si no les dicen que lo hagan, pero a mí me funciona, y a veces estoy escuchando un salmo y yo empiezo a decirlo y digo, no sé. Pues sí, ya me lo sé porque lo he escuchado muchas veces. Entonces, la palabra de Dios se memoriza, pero no con la intención de machetearlo, como nos decían en la escuela. No sepas mucho tampoco. Exactamente, eso ahorita lo comento al final. Bueno, el ejemplo que está aquí de la imagen es de una sinagoga. No se ve muy bien, pero bueno, algunos están hincados, postrados, todo está en su librito. No sé cómo se diga, será la Torah o no sé qué, pero está en su librito, ¿sí? Y todos están ahí con él. Anteriormente el judío se caracterizaba igual que el musulmán, que a ciertas horas hacían sus oraciones. Actualmente, igual que muchas religiones, pues como que esto se ha relajado, pero los judíos tradicionales sí lo hacen, ¿sí? Memorizan muchas citas de la palabra de Dios. Dice, los judíos repetían constantemente la palabra de Dios para memorizarla. No sé si para encontrarse con Dios, ¿verdad? Porque ellos es Dios Padre, pero pues bueno, ellos sí la memorizaban. La ataban en sus manos y la escribían en las puertas de sus casas. Eso ya lo sabemos, ¿no? Los famosos dinteles, o que se ponían en las mangas unos cordoncitos, no me acuerdo cómo se llaman. Y bueno, yo creo que Jesús hizo eso, también se aprendió la palabra de Dios. No había las Biblias como ahorita las tenemos tan accesibles. Bueno, el ejemplo nuevamente de María.
María guardaba las palabras de Jesús en su corazón. Podemos decir también las memorizaba. ¿Sí? Y pues bueno, aquí está el mandato claro del Señor en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Es pues uno de los primeros mandatos que da al pueblo de Israel, el famoso Shema Israel, que significa escucha Israel. A veces nosotros oramos, es decir, le hablamos a Dios y mira a Dios, etcétera, etcétera, y nosotros. Pero lo primero que Dios nos dice es escucha, escucha. Y a veces el escucha te va a dar la respuesta, pero no lo dejas hablar, ¿verdad? Entonces escucha. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y bueno, pues es una cita larga que no vamos a leer. Ahora sí pasamos a el número 6, el actitud número 6. La palabra de Dios se vive. Esto nos llama a una vida de congruencia, ¿sí? Como decimos, practica lo que predica, ¿verdad? No podemos predicar algo y no practicar. En Santiago 1, del 22 al 24, es una cita muy conocida y muy clara también, dice la palabra de Dios: pero tenéis que ponerla en práctica, y no solo escucharla engañándose a vosotros mismos, porque quien se contenta con oír la palabra de Dios y no la pone en práctica es como un hombre que contempla su propio rostro en un espejo, que se mira, se va inmediatamente y se olvida de cómo era, es decir, de su imagen. Palabra de Dios. Te alabamos. Imagínense, todos nos hemos visto en un espejo. Te ves y bueno, pues ya sabes cómo eres, ¿no? Y ya no te ves en el espejo y ya no sabes ni cómo eres, pues eso habla de, pues no sé, a lo mejor de mucha distracción o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero si hemos leído la palabra de Dios y a ver de qué habló el Evangelio, a ver, padres que hacen se salen a la puerta y dicen, oye, ¿de qué habló el Evangelio? No sé. Y se le resbaló, ¿verdad? El Evangelio y la primera y el Salmo y todo, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es para memorizarla, ya dijimos, pero para vivirla. Y si se me fue, soy un teflón y se me resbaló todo y no supe, bueno, pues llévese la hojita del domingo, si nada más el domingo, y vuelvan a leer, dice el padre, ¿verdad? Dicen los padres. Entonces, que no seamos como ese hombre que se ve al espejo y que apenas terminó de leer